Y hubo un día que estaba echando yo con la Vespa en un semáforo un montón de humo por el tubo de escape y algo hizo clic en la cabeza y esto no puede ser, ¿no? El hecho de tener una parte de la gente que trabajaba contenta gracias a una cosa que no les costaba dinero apenas y encima era promoción de la salud, promoción de la responsabilidad social corporativa. Ahí fue donde empezó nace Biciman, ¿no? Que es pues un superhéroe que mediante acciones cotidianas intenta cambiar la ciudad. Pero si intentas comparar la bicicleta contra el Lamborghini de Fast and Furious, la has liado, porque no puedes. Biciman es un superhéroe bastante normal. Con humor y pequeños gestos cotidianos, trata de demostrar que otra movilidad es posible, e ilustra muchas situaciones ridículas que hemos normalizado. Hoy hablamos con Iñaki Prieto, la persona que está detrás de estas viñetas y de muchos otros proyectos para conseguir ciudades más amables. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Pues un placer. Si te tuvieses que presentar, ¿de qué te ha traído a ser un friki de la movilidad y qué has hecho de manera resumida? Que sé que has hecho un mogollón de cosas. Mira, yo soy, en primer lugar, padre de familia y en segundo, montañero y ya a partir de ahí todas las profesiones, arquitecto, urbanista, pero desde que era pequeño siempre usé la bicicleta en todos mis desplazamientos por ciudad y luego como ocio. Cuando llegué a Madrid hubo un momento en el que vi que no podía hacer las distancias en bicicleta o creía que no podía. Compré una moto, una Vespa, súper chula, era una Vespa chulísima. Y hubo un día que estaba echando yo con la Vespa en un semáforo un montón de humo por el tubo de escape y llevaba una mascarilla porque siempre llegaba a casa y respiraba negro. Y algo hizo clic en la cabeza y esto no puede ser, ¿no? Soy parte del problema, ¿no? Sí, y entonces ahí dije, ¿y qué pasa si cojo la bici? Entonces empecé a ir a trabajar en bicicleta, tenía una distancia razonablemente larga, de 10-12 kilómetros, pero me di cuenta de un montón de cosas. Aquí estamos haciendo cosas mal y como justo había empezado a tener esos hijos, que tengo 3, digo, esto no es lo que tengo que hacer. Y ahí es donde surgió un poco, entre lo que te das cuenta más los tiempos de reflexión en trayectos de 40-45 minutos, donde ves qué ocurre en la ciudad de verdad. Y ahí es donde surgió la chispa de, oye, esto no funciona. Y ahí es donde sale un activismo suave, no agresivo, pero sí de intentar conseguir. Pues empecé con la empresa intentando conseguir que hicieran más aparcabicis, que se contagiara gente para que vinieran en bicicleta a distancias que hacían mucho más cortas que las que hacía yo. Ese fue un poco el punto de arranque. Mover el entorno, ¿no? Sí, como sembrar la chispa de... Sí, mover el entorno. Que no es gran cosa, pero hostia, conseguir que en tu curro pongan un aparcabicis que sea más o menos seguro, o un aparcabicis para que... Parecía fácil y era complicadísimo porque las estructuras de empresas grandes son enormes y entonces hay que hablar con recursos humanos, servicios inmobiliarios, tienes que superar barreras, entonces se convierte en un reto, pero como empiezas a estar acompañado por gente y cuando eres joven y tienes ganas empujas fuerte, pues... Y eso creció y se convirtió casi en una cosa más que me hacía que el trabajo fuese atractivo. Conseguimos, porque al final pues hubo premios del ayuntamiento por la promoción de la bicicleta y eso a su vez retroalimentó. Y eso ahí, claro, eso ya se toma, los que decían que no, ahora, ¿cómo vamos a poner aquí? De repente ya... Sí, confluyeron muchas cosas, de repente vieron que el hecho de tener una parte de la gente que trabajaba contenta gracias a una cosa que no les costaba dinero apenas y encima era promoción de la salud, promoción de la responsabilidad social corporativa, y encima te daban premios, y bueno, ¿qué es esto, no? Y después, por otra parte, empiezas a dibujar, empiezas a hacer un personaje muy chulo, ¿no? Mira, a raíz del cambio de moto a bici, cogí la bici en Madrid estoy hablando de 15 años casi, y me pasaban como locos los coches, digo, aquí está pasando algo. Entonces me hice un distanciómetro, que era con una varilla de cometas que tenía, yo volaba cometas, con una varilla le puse en el extremo una banderola y los coches me pasaban a una distancia mucho mayor. Y eso, para tratar de convencer a más gente, lo dibujé gracias a gente de En Bici por Madrid. Contactaron conmigo, no me digas cómo, y me dijeron, hazte un pequeño artículo. Y ese artículo le hice un dibujito. Ahí fue donde empezó nace Biciman, ¿no? Que es como pues un superhéroe que mediante acciones cotidianas intenta cambiar la ciudad. Ahí, por eso es superhéroe, pero es superhéroe de capa de mentirijilla, pero es un superhéroe. El superhéroe estaba en tu curro, ¿no? Intentando conseguir o sea, que había un cierto reflejo. Entonces llegó mi cuñada, muy graciosa, y me dice, Iñaki, ¿tú qué haces dibujos así? ¿Por qué no hacemos un dibujillo para convencer? Y le digo, vale, hazme el guión. Y me empezó a dar ideas, guiones que también íbamos recogiendo, empecé a dibujarlas. Y justo coincidió en esa época con el empuje en la empresa que conocí a Juanítez, el gato Peráltez,
hizo un manual de ciclismo urbano ilustrado maravilloso. Y este me animaba, me decía, ay tío, o sea, tú sigue dibujando, si total, ¿qué más da? Es para ti. Y efectivamente es para mí. Pero lo publicaba en redes y bueno, siempre en un discurso blanco, tratando de contar las bondades, solo las bondades. Muy amable, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de viñetas tenía Biciman? La primera temporada fue todo lo que me iba pasando en el trayecto al trabajo. De un día llegaba mojado y calado, pues lo dibujaba. Otro día, no todos los días son maravillosos. Siempre eran 4 viñetas en línea, a rotulador directamente. Las hacía en soporte físico, pues me gusta el soporte físico. Y con esas viñeticas de cosas diarias, pues bueno, iba soltando todo lo que veía, ¿no? Te preguntaban en el trabajo, oye, ¿y vienes en bici todos los días? En la máquina de café, ¿no? Pues esa conversación luego la trasladaba al... Pero luego ya empezó como más divertido. Hicimos una batalla contra un malo malísimo que era Smogetón. Es un villano, el villano de todos los cómics, pues que aglutina la contaminación, el plástico. ¿Ves? El nombre es Smogetón, que es ciudad de humo, Smog and Town, o sea, es ciudad de humo. Sí, porque la bici, como que yendo en bici, que es una cosa, pues eso, que yo hago porque me gusta, yo lo digo mucho, yo no voy en bici por salvar el medio ambiente, yo voy porque me gusta, pero es que además salvas el medio ambiente, mejoras tu salud, ¿no? Como que... Ayuda en todo, ayuda en todo. Y yo tampoco digo que es porque vaya a salvar el mundo, ni mucho menos, sino porque llegas más feliz. O sea, llegas más feliz, llegas más rápido, llegas puntual, llegas contento, has hecho ejercicio. Ves pájaros, que después ahora comentamos de la pajarocleta. Pájaros que de repente tiran un papel por la ventanilla del coche. Entonces le dices, oiga, señor, que se le ha caído esto. Y, sí. Una de las batallas que le estamos dando y que tenemos que ganar es la de la cultura, ¿no? Sí. Siempre imaginamos el coche, el Lambo, ahora que vivimos rodeados de Crypto Bros, el Lambo, ir en moto y que haga brum brum y... ¡buah! Entonces esa batalla cultural, ¿cómo se puede dar o cómo...? Es muy difícil, es súper difícil, porque hay cosas que son atractivas y son atractivas en el periodo de tu vida en el que las cosas atractivas te llaman y entonces caes a ellas. Y Fast and Furious tiene es mucho más llamativo, ¿eh? Te salen unos personajes ahí todos súper guapos y... ¡ah! Y lo otro que estamos intentando otros locos es suave, calmado, pausado, feliz. Eso no vende, entonces es imposible. Hay que acercarse por otros sitios, hay que acercarse por el arte, hay que acercarse por la educación infantil, hay que acercarse por la salud, pero sin decir la bici es lo bueno, sino, oye, ¿te das cuenta que el ruido no te deja dormir? ¿O te das cuenta que si no dejas todo de lado y te pones a dibujar, no eres capaz de entender cómo está esto organizado? Y en ese momento de paz, que lo tienes así, pero también lo tienes si vas en bicicleta, eres más creativo. ¿Te das cuenta de eso? Por ahí sí, pero si intentas comparar la bicicleta contra el Lamborghini de Fast and Furious, la has liado, porque no puedes, o sea, eso no funciona. Y aparte de Biciman, o sea, yo conozco a algunos dibujantes y que tratan este relato, ¿no? Sí que hay una pequeña ahí espera de, oye, vamos a combatir este cochecentrismo que se llama a veces, desde... ¿Qué figuras hay? ¿Conoces? Es difícil. ¿Has conversado con ella? La mujer del tiempo, ¿cómo se llama? Dibuja y pedalea. Dibuja y pedalea. Luego está, no sé si es Valladolid o creo que sí, la mujer del tiempo, que también tiene dibujillos. Está Juanítez. Pero luego en el mundo hay muchos más también. Hay un ruso por ahí, Konstantin no sé cuánto, no me acuerdo, que contestó en esa batalla de Smogetón que decía que hicimos una convocatoria para que dibujantes de todo el mundo aportaran dibujos contra Smogetón un día concreto y mandaron. Mandaron también Peatónito, que es un tipo de México que se disfraza como de lucha libre, como otro superhéroe y se pone parado en los pasos de cebra para detener el tráfico y que pasen los peatones. O Energía Man en Chile, que también hacía dibujos. O sea, es un movimiento... Además el cómic, el dibujo siempre es una cosa muy divertida porque traslada ideas con una precisión muy tenaz, muy reflexiva y solo con una imagen pensada trasladas muchísimas ideas y llegas más al corazón que no soltando una chapa de 10 minutos como... ¿no? Sí, pero bueno, sí, hay gente que lo intenta y que lo consigue. Y ya, antes de cerrar, ¿qué es la pajarocleta? Que ahora hablaremos con otro miembro. Pero... Es otra línea de trabajo que va buscando concienciación soterrada. Mediante una actividad lúdica por la ciudad y en bicicleta, tratas de contar cuáles son esa capa de naturaleza que no sé muy bien por qué se ha disociado, ¿no?
Hablamos de naturaleza con cualquier persona y todo el mundo lo tiene apartado. O es una cosa de documentales o una cosa de Félix Rodríguez de la Fuente, que quien lo conozca, o una cosa que está en las murallas fuera de la ciudad. Y no es verdad. La ciudad es una cosa que está dentro de la naturaleza y la naturaleza está dentro de la ciudad. Entonces la pajarocleta lo que intenta es, gracias al silencio que genera la velocidad de la bicicleta y gracias a la capacidad de observación que genera la velocidad de la bicicleta, recorrer lugares donde normalmente no te habrías parado a observar y comprobar que efectivamente está lleno de vida, lleno de vida. Es romper esa desconexión de la naturaleza que se nos está imponiendo que está, que realmente no está, para redescubrir lo que ya tenemos. Hemos estado esta mañana dando un paseo y la verdad, a mí personalmente me ha flipado y es un concepto muy bueno porque aparte no solo hablamos de pájaros, sino que a los que nos acompañan por primera vez o se mueven en bici pero no se atreven, tienen una experiencia de ir en grupo circulando, que se puede circular seguro, vamos por la calzada a veces y no hay ningún problema, como que se genera ahí una chispa y se llevan algo de que, oye, igual el próximo día ya voy por el centro del carril, que es una cosa que se dijo hoy porque enseguida. Sí, la enseñanza directa de lo que es la bicicleta y cómo circular por ciudad, pues si lo haces solo así con ese titular es muy árido, nadie se apunta, nadie quiere. Ahora, si tú lo revistes de una cuestión lúdica, divertida, en la que aprendes y además es atractiva, metes esos conceptos bajo manga y se te quedan mucho más fijados. A mí me alegra un montón ver niños que se apuntan a estas cosas y al final van detrás de su padre en línea recta, hacen todas las maniobras, todos nos adaptamos a su ritmo y no se asustan por ir por la ciudad porque no hay por qué asustarse, es una cuestión de normalización. Pero no hay que decirlo, hay que decirlo así, suave. Pues nada, Iñaki, muchísimas gracias por compartir este espacio y a ver si en algún momento vuelve Biciman, aunque solo sea para hacer alguna viñetita o más cosas, que sé que sigues, que están genial tus dibujos, seguro que los volveremos a ver. Pues eso, muchas gracias. Recuerda que tienes más entrevistas en nuestro canal de YouTube y nos encantaría leerte en comentarios qué te ha parecido.